¿sí? Así que, dos, ¿sí? Salí grabar. Bueno, me decía recién, tres partes tiene que tener una lección, tres partes tiene que tener una charla, tres partes tiene que tener... Es una introducción, una cosa. La introducción podría ser hecha una forma de llamar la atención, digamos, a través de una foto, a través de un relato, a través de una música, a través de un montón de cosas. En este caso, como nosotros venimos a hacer un segundo capítulo de la primera que tuvimos, entre las 7 y las 19, las 19:40, ¿cuál sería nuestro repaso? Bueno, lo que vimos en general, ¿sí? ¿Por qué estábamos haciendo este taller? Hablamos cada uno se presentó y dijo más o menos de dónde venía, y empezamos con lo relacionado a lo que es práctica de la enseñanza, ¿sí? Respecto al desarrollo, acuérdense, introducción no debería dar mucho, un 5 como mucho del tiempo que tenemos disponible. 30 minutos, no deberíamos tener más de 5 minutos para una introducción. El desarrollo 30, 35 minutos y otros 5 o 10 minutos para lo relacionado con la conclusión. Bueno, en primer lugar, en el desarrollo, ¿qué es lo importante? Primero es la presentación que nosotros hacemos. ¿De qué? La presentación del tema, la presentación de nosotros, la presentación de cosas que vamos a hacer. Primero tenemos que tener contacto, y hasta ese momento no teníamos resuelto el tema de cuál era la experiencia previa que tenían sobre el tema los alumnos. ¿Sí? Acá, a través de estas preguntas iniciales, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, ¿sí? ¿Ok? Un poco va a ser como nosotros vamos a tomar el pulso para ver dónde estamos parados y de dónde vamos a desarrollar el tema. Las preguntas son un medio bastante importante para mantener la atención. Como decía, hay preguntas iniciales y hay preguntas de seguimiento. Estas preguntas de seguimiento son preguntas realizadas con el objetivo de que cada uno, que el profesor vaya pensando, vaya mirando a ver cómo cada uno va internalizando el tema que uno va desarrollando. A ver si se dio cuenta. Para ver si te están prestando atención también. Está prestando atención. Claro. A ver, tienen que ser hechas con bastante prudencia. Ya no es cagar a pedo a nadie, ¿sí? Sino es pura y exclusivamente saber claro. si esto se está haciendo, digamos, o lo está siguiendo el tema. Entonces, si yo puedo ir como cerrando cosas, porque el primer tema quedó. Yo pregunto en este momento, cualquier conferencia, cualquier charla, ¿cuántas partes tiene que tener? 3. ¿Y esas partes cuáles serían, Carlos? Introducción, desarrollo y conclusión. Perfecto, listo, ya está. Entonces, eso ya está. O sea, estamos todos seguros de que los cuatro lo saben y que ya lo tienen, entonces es como que podemos avanzar en eso, ¿sí? Entonces, seguramente cuando termine la charla, van a decir, ¿de qué hablaron? Mirá, de cómo se habla y que tiene 3 partes: introducción, desarrollo. Esto sería una pregunta de seguimiento de una charla. Bueno, durante el desarrollo también, sobre todo si nosotros vamos a enseñar maniobras o alguna cosa relacionada con la práctica, tenemos que ver cómo se aplica eso. ¿Sí?
¿Qué es un circuito de tránsito? Claudio, ¿qué es un circuito de tránsito? Circuito de tránsito, el que tendría que hacer el piloto en hacer cada maniobra, digamos, antes de llegar a un aeródromo, un aeronú. Perfecto. ¿Y para qué hacemos, Marco, un circuito de tránsito? ¿Marcos? Carlos, ¿para qué hacemos un tránsito? Estamos charlando, muchachos, esto no es una pregunta, estamos charlando entre No, nosotros. el internet igual. Se me pone todo duro. Hola, No se me pongan duro, estamos charlando, ¿sí? ¿Para qué hacemos un circuito de tránsito, Marcos? Si nos ¿me escuchan. escuchan? Hola. Sí. Sí, se escuchamos, dale. Ah, bien. Para configurar la aeronave previo al aterrizaje, cambiar las velocidades, el uso del flaps, ver otras aeronaves que no estén en la pista, rodaje. Perfecto, bárbaro. ¿Sí? Hay dos palabritas, Juan Cruz, que definen mucho para qué hacemos un circuito de tránsito. ¿Te acordás cuáles son? Seguridad es una y configuración la otra, ¿puede ser? Para ver y que nos vean. Claro, para ver y ser visto. Tienes razón. Por eso, a ustedes instructores, ¿cómo vamos a enseñar un circuito de tránsito? Primero, le vamos a decir cómo se aplica eso que vamos a enseñar. ¿Dónde lo aplicamos? ¿Por qué hacemos un circuito de tránsito? ¿Para ver qué? Para ver el viento que hay, ver la manga, ver otros aviones en circuito, ver los aviones que están rodando en tierra, ver vehículos, ver animales en una pista que por ahí no está tan preparada, y para que nos vean que los otros aviones que están en circuito, las personas que están en tierra. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, justamente, o sea, conceptualmente tenemos que decir, un circuito se hace para esto, y cómo lo aplicamos y de la forma en que nosotros lo vamos a enseñar. ¿Sí? Otra cosa que es importante es cómo vamos a pasar de un tema al otro. Porque dentro de un tema que podría ser como un circuito de tránsito en un briefing, por ejemplo, una serie de maniobras que vamos a dar durante un vuelo, ¿sí? Y iniciamos con la puesta en marcha, y después con esto, después, bueno, vamos haciendo las transiciones entre una cosa y otra. ¿Cómo vamos haciendo? Porque que no son temas cortos, o sea, ¿cómo transición vendría a ser cómo vamos hilando esos diferentes conceptos que vamos a tener? Bueno, otra parte de la evaluación que también es importante, la tercera, la del desarrollo, es la evaluación. ¿Sí? Haciendo esta especie de resúmenes intermedios, ¿sí? Que volvemos a lo mismo, enfocados en los objetivos, ¿sí? Las 3 o 4 cosas que nosotros querríamos, que digamos, alumnos o que la gente que asistió a esto recordara, hacer pequeños resúmenes dirigidos a eso. ¿Ok? Después que hacemos el resumen, ¿sí? Hacer alguna pregunta de seguimiento o tomar alguna transición como para seguir adelante. ¿Ok? Bien. Técnicas de conducción. ¿Cómo manejamos una discusión en grupo? ¿Sí? Primero, es muy importante la función, digamos, de moderador. ¿Moderador de qué? De que no se agarren, de que en todo grupo, ¿sí? Hay una o dos personas que por ahí hablan y hablan y hablan y hablan, ¿sí? ¿Ok? Y uno tiene que tratar de que todo el mundo hable, porque la idea es, en este caso, que los 5 hablemos. Por ahora estoy hablando yo solo, pero bueno, yo intento, algunas veces me sale y algunas veces no me sale, ¿sí? Pues, primero, o sea, otra cosa que está importante, que es interesante de esto, es tener contacto visual,
Yo lo estoy viendo, le estoy viendo la cara a usted. Por más que no haya internet y qué sé yo, más o menos lo estoy siguiendo. ¿Sí? Y esto es importante porque uno ve un montón de cosas. Una persona sin hablar comunica un montón de cosas. Está aburrida, no está aburrida. Está contenta, no está contenta. Está atenta, no está atenta. ¿Sí? Bueno, Bien. al principio, hasta que nosotros adquiramos conciencia, es importante tener en la mano y pensar en algunas preguntas que podemos ir haciendo durante la charla, en la exposición o la discusión en grupo. ¿Sí? Como todo hay que planificarlo. ¿Por qué? Porque una persona empieza a hablar, ¿sí? Monopoliza el auditorio. Entonces vos necesitas hacerle alguna, para no pararlo y decirle, che, callate vos, porque directamente no queda muy bien, ¿sí? La idea es hacer alguna pregunta a alguno, por ejemplo, a otro que está, que vos lo ves más callado, y dices, ¿estás entendiendo lo que nos está comunicando Claudio? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que te parece lo que nos está diciendo Claudio? ¿Sí? Esto sería como una técnica, digamos, como para movernos dentro de un grupo para que actúen todos, ¿sí? Por supuesto que después hay preguntas espontáneas. Juan Cruz, por ejemplo, en este momento está con cara de que voy a hacer una pregunta, no sé cuál es, pero sé que la va a hacer, ¿no? ¿Qué? No, perdón. Estaba tratando de configurar el volumen porque te escucho muy bajo. ¿Estás escuchando bajo? ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, puede ser. Pero no, pensé que era el volumen mío. Estoy con un problemita que tengo que usar unos auriculares, la verdad, esto no funciona. Pero bueno, nada. Bien. ¿Cómo hacer un resumen o cómo, viste, generar un resumen en una charla o una discusión en grupo? ¿Sí? Nosotros discutimos sobre, no sé, planteamos para el objetivo 2 o 3 cosas que íbamos a hacer, ¿sí? Bueno, después de discutir ese punto principal, ¿sí? Después de hablar de este tema, ¿sí? Hacer un pequeño resumen. A ver, hasta ahora habló tal y tal, y quedó como en claro que esto de tal manera, esto de tal manera, esto de tal manera, ¿sí? Entonces esto es como que ajusta, que todos vuelven, digamos, a involucrarse dentro de la conversación, ¿sí? En otro momento, cuando lo usamos esta técnica también, hacer un resumen, cuando se nos fue la charla, viste, para cualquier cosa, entraron, viste, no sé, o a pelear o a discutir o a, viste, a cambiar, ¿sí? Por lo cual nosotros los pilotos somos, viste, bastante afectos a esto, ¿sí? Nos encanta, digamos, por ahí discutir sobre ciertas cosas como son. Entonces, hacer un pequeño resumen también ayuda a volver al tema principal. Después, como decía, una transición entre qué? Entre un tema principal y otro tema principal. ¿Cómo vamos a hacer esa transición? Si yo tengo que cambiar, yo tenía 3 temas para tratar, ¿sí? ¿Ok? Que era, vamos a hablar de cualquier cosa. 3 temas. Propone un tema, Carlos, sobre, no sé, tu empresa, que un tema o 2 temas o 3 temas que tenés que discutirlos en grupo. Cualquier cosa. Acá no es importante el qué, sino que Pero vinculados a la aeronáutica, cualquier cosa. Estamos hablando de cualquier cosa, ¿sí? Estamos tratando, digamos, haciendo un pequeño ensayo de cómo haríamos y bueno, o 2 temas. un tema podría ser, no sé, cómo hacemos el ferry de un avión que hemos comprado en algún lado, por ejemplo. Perfecto, ahí tenés. ¿Cómo incorporar un nuevo avión o un nuevo sistema? ¿Okay? Bueno, ahí tenés 2 cosas. Entonces, bueno, enfrascaron, viste, en una charla 2 personas o 2 o 3 en esto, ¿sí? Y vos no lo podés sacar. Entonces vos tenés que necesariamente pasar al segundo tema, ¿sí? Bueno,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería la transición que uno buscaría, ¿sí?, para pasar de un tema al otro? Claudio, ¿qué te parece a vos? No, para mí tendría que buscarle la vuelta, digamos, a primero que no se vayan por ahí de término, o sea, se vayan de volumen alto, porque a veces las discusiones terminan siempre en volumen alto, tratar de ser mediador, digamos, como para ir cambiando el tema y ir buscándole la vuelta a seguir el camino donde veníamos, digamos, hablando, ¿no es cierto? Nuestra responsabilidad en estas cosas está en que todos los temas, los dos temas que se propusieron, ¿sí?, se toquen, se puedan discutir y se saque conclusiones. Si no, se perdió la charla, ¿ok? Si nosotros tenemos una reunión de 40 minutos para tratar dos temas, engancharon con el primer tema y 39 minutos, con eso evidentemente nuestra función como mediadores, como manejadores de esta situación no fue buena, ¿ok? Sí, no se actuó. Claro, no sirvió. Bueno, ¿cuándo intervenir? En esos momentos en que todo el mundo se calla, y no dice nada y no sabe cómo seguir. Cuando hay que corregir algún error sobre, no, mira, esto se hace de tal manera, y apareció, viste, una persona que dijo, no, mira, esto es así. Entonces vos tenés que corregir ese error, y bueno, hay que intervenir, porque, o sea, no podemos seguir con un error, digamos, una charla en un grupo, digamos, ¿sí? Ya, ¿ves? Mirá, no, la última vez tuvimos 5 personas que hicieron esto. Quiero decir, no, estamos, viste, cambiando un procedimiento porque estamos viendo de que las puestas en marcha se hacen sin calzas y sin matafuego. Entonces una persona dijo, sí, mira, yo la última vez que hice que esto era así, porque el procedimiento no dice que es necesario la calza, bueno, hay que intervenir para corregir eso. Bueno. Lo que uno tendría que hacer, digamos, es intervenir, digamos, y ir dando la data de cómo se tendría que hacer las cosas, ¿no es cierto? Esa sería la parte principal. Lo más importante de esto es que uno tiene que tener como un cierto equilibrio en no meterse uno con su impronta personal, porque en este momento es una discusión en grupo, o sea, se está charlando y se está discutiendo algo, o sea, la idea es de encontrar una solución al problema o de arreglar algo. Entonces, no, esto es así, no sirve. Ya. La idea es que todos intervengan, que uno tenga idea de que tengo dos temas, entonces tengo 40 minutos para tratarlo, tengo 20 minutos más o menos por cada tema, o yo sé que este tema es muy corto, entonces tendré 10 minutos para ese tema y 30 minutos para el otro, y yo tengo que ir manejando las transiciones para que, terminado eso, digan, sí, yo termine, no viste que se te acerquen, eran 6, se te acercaron 5 y te dijeron, che, yo no pude decir nada, no me dejaron meter un bocadito. De ahí también es como un poco de fallamos, ¿sí? Bueno, como tenemos retraídos, o cuando tenemos retraídos, y esto también sirve para las charlas y para los talleres y toda la historia, repetir una pregunta, ¿sí? Quedarse callado. Está buenísimo eso de quedarse callado. En un momento, cuando uno está hablando y se queda callado, entonces todos entran a mirar y dicen, ¿qué le pasó a esto? ¿Sí? ¿O por qué se quedó callado, viste? O esto, de decir, bueno, preguntarle a 2 o 3 que digan una respuesta. Esto también es una forma, ¿sí? También es una forma de recuperar la atención si la estás perdiendo. Por supuesto, sí. Hay algo que es muy importante, que es el manejo de la comunicación no verbal. Ustedes saben que veíamos en el taller de factores humanos en un momento que la comunicación verbal es la efectividad en la comunicación. Prácticamente la mayoría es la comunicación no verbal, ¿sí? O sea, todo lo que está relacionado con el tono de voz, con el volumen de voz, ¿sí? Con el lenguaje no verbal. Por eso dicen que lo más difícil es hablar por teléfono, o en este caso,
es dar una charla, fíjense, esta es una nueva herramienta, y el video por ahí no es tan bueno, ¿no? Entonces, yo soy mucho mejor explicando una maniobra moviendo las manos o moviendo un avioncito, comunicación no verbal, que por ahí explicarlo. Y esto es uno de los desafíos, por ejemplo, que nos impone esta herramienta, que es el Zoom. Lo que pasa también que por ahí, si vos das una charla para varias personas, no todas van a ser, les vas a captar la atención de la misma manera. Hay personas que son más kinestésicas, hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas. Entonces tenés que más o menos repartir las funciones para que todo el mundo te preste la atención y no se te vaya. Sí, bueno, por eso. Tenemos que tener, viste, bastante, sobre todo, cosas a la mano y recursos justamente para este tipo de cosas. Bueno, acá dice tratar sensibilidad. A veces guarda que en estas reuniones de comisión, porque hay unos sacudones, viste, que uno se burla de alguien, ¿sí? Y esto genera por ahí que se pierde, digamos, el espíritu de la charla, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa más? Hasta acá, preguntas, dudas, inquietudes. No, Bueno, bien. vamos a hacer No, una por ahora todo bien. seguimiento y una transición, a ver. ¿Cómo? Vamos a hacer ahora una pregunta de seguimiento y una transición. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Vamos a hacer un pequeño resumen, después tiro un par de preguntas y toda la historia. Estuvimos hablando que es una discusión en grupo, una discusión dirigida, ¿sí? ¿Qué cosas hablamos? ¿Qué parte, digamos, cómo se aplicaba era o qué era una discusión en grupo, Claudio? Donde se trataba, digamos, un tema y se trataba, digamos, de llevar a una definición, digamos, a un valor, a un factor, digamos, donde tengamos que ponernos de acuerdo varios en una comisión o en algún lugar, digamos, de reunión. Juan Cruz, ¿qué tenemos que tener claro cuando nosotros vamos a organizar una discusión o, digamos, una discusión en grupo o vamos a dar una charla? ¿Qué cosas serían como más importantes a tener en cuenta? Primero el auditorio que vas a tener, o sea, la cantidad de gente para la que vos vas a dar la charla o con la que vos vas a discutir, la diversidad de, por ejemplo, de edades o de conocimientos sobre el tema que vos vas a tratar. Bien, Carlos, para vos, ¿qué sería lo más importante a la hora de poder decir, bueno, yo tengo que hacer o una discusión dirigida o una conferencia, y qué sería lo más importante que vos te plantearías? Yo plantearía el objetivo final, o sea, poner bien claro qué es lo que estamos buscando. También poner una meta de tiempo, poner 2 o 3 etapas, como decíamos antes, para no quedarnos pegados en una de ellas, tener claro, en caso que no se progrese en una etapa, seguir sobre la otra etapa. Sumado a todo lo que dijo Juan Cruz, ¿no? Tener bien consciente de quiénes somos los que estamos charlando ahí. Perfecto, buenísimo. En principio, los objetivos, ¿qué es lo que yo quiero? Recuerden decir que esto es lo más importante para nosotros como comunicadores. ¿Qué es lo que le tiene que quedar claro al auditorio, a las 10 personas, a las 2 personas o al alumno cuando terminamos de hablar nosotros? ¿Sí? Esos son nuestros objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son? No pueden haber 20 conceptos, sino tienen que ser 2 o 3 conceptos. Aún en una charla de 45 minutos, el concepto tiene que ser 2 o 3. Punto. Se acabó. ¿Ok? Y cuando nosotros terminamos eso y consultamos a alguno de ellos, lo que estamos haciendo ahora como es un repaso de alguna pregunta, ¿sí? ¿Ok? Como para evaluar eso, cómo estamos llevando en eso, cómo están yendo los objetivos de la clase, ¿sí? Bueno,
¿Cuál sería la transición ahora que nosotros podríamos hacer para decir, bueno, ahora viene la segunda parte que es una conferencia? ¿Sí? Técnicas para dar una conferencia. Entonces, ¿qué es lo que, a ver, qué plantearía vos, Juan Cruz, para decir, bueno, ¿cómo pasamos de una discusión en grupo a una conferencia? Por ejemplo, ¿qué le dirías vos a tu auditorio o a los, no sé, a la gente que tenés reunida que te están escuchando? Primero, si todos tienen claro el tema, a ver, se puede hacer una pregunta, como por ejemplo, ¿alguien sabe hacer tal maniobra? No sé, algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Entonces, bueno, lo que tiene que quedarle claro al auditorio es que lo que yo voy a explicar ahora es, para los que saben y para los que no, una puesta en común para que cuando yo termine con la conferencia, todos terminen sabiendo lo mismo. Bien, perfecto. ¿Está bien? Una cosa, bárbaro. Nosotros tenemos que dar una charla sobre algún tema, Carlos, ¿sí? ¿Cómo proponés vos y decís, bueno, ¿cómo haríamos esto? Esto lo tenemos que dar, evidentemente, hay que dar una clase, no olvidamos, ya la discusión en grupo ya pasó. Entonces viene la propuesta y te dicen, bueno, vayan pensando en la primera clase que van a dar, ¿sí? ¿Ok? Sobre un tema, cualquier tema. Sí. ¿Qué es lo que me preguntás? ¿Cómo? Propone un tema sobre cualquier cosa. Un briefing. Un briefing, O, perfecto. Ok, sí. bien, bárbaro. Vamos a dar una charla, o sea, viene lo que nosotros tenemos que dar ahora, yo lo que te estoy, un briefing no, porque esa sería la tercera parte. Lo que nosotros vamos a hablar ahora, ¿cuál es la técnica para preparar una conferencia o para preparar una clase? ¿Ok? Nosotros tenemos Eduardo, en este caso, para diferenciarnos de lo anterior, acá ya estamos dando, es una charla que se da, digamos, ya no es una discusión, No. es una exposición. Discusión en grupo, era una reunión de la comisión directiva, era una charla que íbamos en una empresa que nos juntamos para ver si vamos a, ¿cómo se llama?, comprar un nuevo avión, si vamos a poner en marcha. Está bien, está bien. ¿Ok? Y ahora tenemos que preparar una clase, ya hay una charla, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son las técnicas que tenemos que agregarle para dar una charla. Ahora sí, ya nos prepararemos, ya veremos de qué manera para estar frente a 5, a 10, a 15, a 20 personas y dar una charla. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, tipos de conferencia, vamos a hablar, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿sí? ¿Cómo se formula una charla? ¿Cuáles son las técnicas para dictar una conferencia o una charla? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es en sí? Técnica de instrucción en el que recae en el instructor toda la responsabilidad de la presentación verbal de los hechos, los principios y las ideas. O sea, uno tiene que estar al frente y pelearla, digamos, hace todo. ¿Ok? Esa es la conferencia, es un tal. De todas maneras, como instructores tenemos que tener la habilidad de generar mucha participación en el auditorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras más participación haya, mejor vamos a lograr mantener la atención. ¿Ok? Más concentrada toda la atención, claro. Por más que nosotros somos los responsables principales de explicar los hechos, los principios, los conceptos, las ideas, lo que sea, ¿sí? También es necesario que a través de cosas que vamos a ver ahora y que ya hemos visto en la discusión, por ejemplo, preguntas, cambios de tono de voz, etcétera, etcétera, para lograr mantener que lo importante es mantener la atención. La atención, no la tensión. ¿Okay? Tipo de conferencia. Conferencia formal, presentar información a grandes concurrencias, o así, a 10, 15, 20 personas, ¿sí? La comunicación en principio es de una sola vía,
del conferenciante a los alumnos. Y la participación de los estudiantes a veces es limitada y es más pasiva. Diferente si fuera lo que vamos a ver ahora, un taller o lo que sea. Pero en general es eso. Y a veces nos pasa, sobre todo cuando estamos dando cursos, que tenemos que seguir el programa. Y el programa por ahí tiene varios. Entonces, a veces, el que nos hagan muchas preguntas y que eso nos interrumpe. Y se corta el hilo y tenemos que volver, ¿viste? A remarla, ¿viste? A veces por ahí es mejor en este tipo de cosas, cuando tenemos una conferencia de este tipo, que es para presentar información a una concurrencia significativa o grande, ¿sí? Es, digamos, presentarla todo y decir, bueno, las preguntas al final. ¿Ok? Conferencia informal, la comunicación fluye en las dos vías, ¿sí? Digamos, desde el expositor a los alumnos y viceversa, y esto, por supuesto, que aumenta la participación del estudiante, entonces lo hace mucho más ágil, mucho más fácil. Más dinámico. Como conferenciante, sí. Fin principal, en todos, fin principal, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Transferir algún concepto, resolver algo, o sea, el fin principal es eso. Cuando nosotros vamos a dar una charla. Claro, no es qué es lo que vamos a dar, ¿sí? Y por supuesto, para eso, cómo lo vamos a dar. Pero lo más importante es eso. Termina nuestra charla, alguien consulta a alguno de los que asistió a nuestra charla y esa persona tendría que responder lo que nosotros queríamos dejarle al auditorio. ¿Ok? Parece, yo insisto mucho con esto, ustedes me dicen, pero cómo da vuelta con el tema, pero esto es lo más importante, esto es lo que, la diferencia entre un buen conferencista y un tipo que no es muy bueno para eso. ¿Ok? Bien. Creo que todos hemos asistido a esas charlas donde una persona habla una hora adelante y terminó eso y no sabe de qué carajo nos habló y cómo era el tema y cómo, porque no hizo transiciones, no hizo resúmenes, no hizo preguntas, entonces en algún momento, o sea, nos perdimos, ¿sí? ¿Viste? Decíamos, no, en realidad no sé de qué habló. Creo que eso no está bueno para nosotros como conferencistas. Bueno. Y más sabiendo que después lo van a tener que aplicar. Claro, ojo, depende de qué es lo que tenés que hacer. Depende por eso, qué es lo que tenés que dar. Esto, estamos hablando de una conferencia o una clase, se da, digamos, para temas más conceptuales, ¿no? Para dar información, para una serie de cosas. ¿Ok? Afortunadamente nosotros lo que tenemos después de la conferencia o después de la charla, también es la etapa de adiestramiento que nos ayuda mucho porque es el 80% del aprendizaje, entonces... Bueno, pero pará, que acá estamos en una segunda parte, porque Carlos planteó hablar del briefing y el debriefing, eso es lo tercero que vamos a hablar. Ahora estamos hablando de la conferencia, estamos hablando de una clase, estamos hablando de un taller, ¿sí? Donde comunicamos conceptos, ¿ok? En general, donde es la relación de una vía, ¿sí? Ok. ¿Está? Bueno. Uso eficaz del tiempo, fundamental. Es más, me quedan 3 minutos. Muchas ideas en un periodo corto de tiempo. Guarda con estas cosas. Guarda con estas cosas, ya les he dicho. ¿Sí? Cuando nosotros después vamos a hablar, pero cuando nosotros presentamos datos en una presentación PowerPoint y por ahí tenemos en la misma diapositiva 20 datos, eso no sirve para nada. Porque la persona está leyendo, uno está pasando un PowerPoint y ¿viste? La persona está leyendo
y en realidad nosotros estamos hablando y estamos en otro ritmo, o sea, como les vuelvo a repetir, poca idea en un periodo corto y eso es importante transmitirlo, ¿sí? Por eso es muy importante en estas ideas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a trabajar sobre 3 o 4 temas, cómo los empalmamos y cómo los ensamblamos a esos temas, ¿ok? Bueno, permite una base común de interpretación, ¿sí? Es ideal para grandes concurrencias, o sea, esto, digamos, de dar varios temas, ¿sí? En una clase, que ojo que espero que les haya podido transmitir esto. ¿Mm? Como decíamos ayer, es un tema mío, si yo lo pude transmitir. Cuando yo vamos a hacer un briefing, seguramente hablaremos de 1 o 2 temas, punto, que va a ser sobre nuestro vuelo. Cuando nosotros hacemos una discusión dirigida, hablaremos de 1 o 2 temas. Ahora, cuando vamos a dar una conferencia, por ahí vamos a hablar de varias cosas. ¿Ok? Nosotros en esta charla que hemos tenido hoy, estamos hablando de varias cosas, de varios conceptos. ¿Sí? Entonces, un solo instructor le puede dar a un grupo bastante numeroso y transmitir una serie de conocimientos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Cuando el taller de aeronavegación, 50 y pico de personas. ¿Recuerdan que estuvieron en Tandil, en el Aeroclub? Bueno, Sí. ella no hubo otra forma, por más que utilizamos una forma de un taller, sí, bastante interactivo, pero era transmitir varias ideas a mucha gente, ¿no? ¿Ok? Tal cual. Bueno, estimados, me queda menos de 1 minuto. La pregunta es, cortita y al pie, ¿cuándo sería para ustedes la próxima? Yo estoy disponible. Díganme, Yo también. Carlos. Yo también no tengo más problema. Nosotros, No, después de este horario como hoy no hay drama. bueno, arranquemos así, lunes, miércoles y viernes, por decir algo, ¿sí? A esta hora, Perfecto. de 19, 20, 30, ¿ok? Listo, Bueno, genial. Bárbaro. Bueno, bien. después voy a subir ahí a la parte de instructores de vuelo. Esto se va a dar